mapa aquí, tengo que traer este mapa, y usted ve aquí, dice aquí pre-Viking Shemitic Influence in New World, que dice que este es antes de que los vikingos vinieron aquí, este lado del mundo ya estaba descubierto y ya tenía Shemitic o los semitas en este lado del mundo, en el nuevo mundo. ¿Y quién eran estos semitas? Los israelitas. Y le dan los lenguajes, la evidencia del lenguaje, y le da aquí en ciertas partes de América ciertas cosas que descubrieron que enseña que los hebreos estaban aquí. Y estos son los 10 mandamientos en hebreo. Ok, aquí tiene aquí le dice la gente del monte en hebreo. Ok, esta es Oklahoma. Aquí le dice, tiene un campamento del ejército en hebreo. Ve, en estas diferentes partes de América habían ciertas cosas que le enseñan. A ver, aquí está en el río de Mississippi. Ok, y encontraron muchas cosas escritas en hebreo, y estos eran los 10 mandamientos que encontraron en los Lunas, México. Y todavía hasta este día esta piedra que tiene los 10 mandamientos está en esa tierra de los Lunas, Nuevo México. Ok, y ahora aquí dice que el dios Kukulcán era blanco, que son embustes. Aquí es cuando meten los embustes de que ellos son los israelitas. Pues leímos en otra escritura, cuando le enseñamos de la tribu de Issachar, le enseñamos que Kukulcán era un hombre negro, que Kukulcán significa Yahushai, el que el mundo llama Jesucristo. Y aquí tiene Quetzalcóatl, que es la misma persona. Aquí dice los otros hebreos y fenicios, y se le dan diferentes viajes de los fenicios y de los israelitas, y diferentes sitios aquí en América donde enseñan ciertas pirámides y ciertos los 10 mandamientos en hebreo por toda América. ¿Por qué? Porque antes de que vinieron los españoles y los europeos a este lado del mundo, los israelitas ya estaban aquí. Ok, eso no era nada nuevo. Ok, so aquí este es un mapa de los chinos. Y en este mapa de los chinos, aquí tiene el lado este del mundo, que tiene África y Asia y todo eso. Y aquí tiene que a las Américas. ¿Ve? Y esto fue en los 1418, que eran casi 100 años, o por lo menos 80 años y pico antes de que Cristóbal Colón llegó a este lado del mundo. So ya supieron que este lado del mundo existía. Ok, so ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí y vamos a ver un video de los fenicios. Ok, que son amitas. Ok, ¿estuvieron los fenicios en América? Muchos escritos sobre este gran pueblo milenario. Los fenicios eran habitantes de Fenicia, lo que hoy es Líbano. El tema de hoy es... dicen que que ya eran blancos. Ellos no eran blancos, los fenicios eran desde negros. El Perú, a través de pero la que no eran israelitas, AP, pero eran 9 de diciembre de 1989. Se comentó te dan la verdad, siguiente pero te dan noticia. embuste también. Un explorador norteamericano descubrió en la selva peruana ¿Y si placas tiene de algo que decir, piedra hermano? con inscripciones que podrían probar que de ese lugar provenía el oro que dio origen a la leyenda de las minas del rey Salomón. Hemos encontrado el algo rey que Salomón, va a porque el rey revolucionar Salomón tuvo la mucho oro interpretación arqueológica y no saben de las antiguas dónde esa tierra está. civilizaciones peruanas, dijo El rey Salomón tuvo mucho oro fino en sus tesoros, que no saben hasta este día de cuáles tierras vino ese oro, como le hablamos de la tierra de Ofir, que puede ser aquí en América. Ok, Seyboy, historiador y explorador de 62 años, en una entrevista con The Associated Press.
Savoy es miembro del Club de Exploradores de Nueva York, hermano, y se le reconoce el mérito de haber descubierto 40 ciudades perdidas del Perú en la lejana selva tropical durante 3 décadas de exploración. Dijo que las placas ellos dicen que son blancos, ellos no son blancos, son embustes. Encontrada en las viejas civilizaciones de los Andes, y que las inscripciones parecen similares a los jeroglíficos fenicios y semíticos. Las culturas precolombinas que culminaron con el imperio de los incas no tuvieron lenguaje escrito conocido. La historia ancestral de los fenicios los puede leer en el sitio http. Y los aztecas y los incas que estaban aquí, ellos no son fenicios, ellos son de la nación de Israel, son de la tribu de Issachar, de la tribu de Zabulón y otras tribus. Ok, para que ustedes puedan entender eso. Cuando usted vea esta información, ellos le dan información, le dan de esa información. Le dicen que de un lado le dicen la verdad, pero en el otro lado le dicen que eran blancos, que eran chinos, que eran fenicios y toda esa otra madre. Ok, porque los llamados blancos son unos embusteros. Los fenicios eran reconocidos como los mejores marinos. Fueron importantes constructores de embarcaciones. Para protegerse de la marea y el mal tiempo, construyeron puertos especiales y crearon un sistema de muros rompeolas. Realizaron el viaje de circunnavegación de África, partieron del Mar Rojo, atravesaron Gibraltar y dieron la vuelta al continente. También hicieron incursiones en la India, para lo cual partían en verano y regresaban en primavera. Se cree que arribaron a Brasil en el 531 a.C., donde habían dejado como testimonio de su presencia la llamada Piedra de Paraíbo, con inscripciones que relatan el viaje de aquel pueblo por las costas de África y su desvío por una tormenta hacia las costas de Brasil. Ok, so ahora vamos, antes de que leamos eso, quiero leerlo esto otra vez en el libro de Segunda Esdras 13:45, para enseñarle cuando los israelitas salieron de allá, de Asiria, en el río de Eufrates, llegaron a un sitio donde nunca, a una tierra donde nunca hombre había habitado, y cogió que 1 año y medio para llegar a este lado del mundo. Le enseñamos diferentes ejemplos de los fenicios llegando acá a este lado del mundo, y a cosas de arqueología y a cosas de la historia que le enseñan la misma cosa. ¿Lee, hermano, esto? Ok, el libro de Segundo Esdras, capítulo 13, versículo 45. Porque habían de ir por aquella región por largo camino de 1 año y medio, la cual región se llama Ararat. Cogió 1 año y medio. Si cogió 1 año y medio de llegar aquí a América, ¿cuánto tiempo le cogía para llegar atrás? 1 año y medio. Ok, ahora vamos a ir de ahí al libro de Primer Rey, Primer Reyes, capítulo 10 y versículo 22. Ok, el libro de Primer Reyes, capítulo 10 y versículo 22. Porque el rey tenía la flota que salía a la mar, a Tarsis, con la flota de Irán. Una vez en cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, simios y pavos. Esta flota de Salomón salía y llegaba, llegaba de cada 3 años. ¿Por qué? Porque cogía 1 año y medio de llegar aquí y 1 año y medio para llegar para atrás. Cuando llegaba aquí, dice que salía a la mar a Tarsis con la flota de Irán. Una vez en cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, simios y pavos. De cada 3 años iban y venían. Llegaban aquí a este lado del mundo, que cogió ¿qué? 1 año y medio. Y llegó y para regresar 1 año y medio. Cuando llegaron y vinieron era 3 años, y le traían esas cosas. ¿De dónde? De las Américas. Ok, y el pavo, cuando usted lee la historia, el pavo es indígena a las Américas. Ok, porque en inglés dice ostrich o avestruz, pero
cuando usted lee en el hebreo y cuando lee en español, le dice que ese ¿cómo se llama? Esa ave era el pavo. Y el pavo es indígena a las Américas. Y yo creo que es más en Norteamérica, pero en las Américas es indígena. Eso es lo que él llevó allá para atrás a Salomón. Ok, ahora quiero enseñarle algo bien rapiditamente. Aquí, este es el diccionario bíblico y esta es la tierra de Tarsis. Ok, lee, hermano. Ok, el diccionario bíblico, Tarsis, y dice: es una palabra fenicia derivada a su vez del acadio, que significa fundición, refinería. Este nombre se le dio a las localidades donde los fenicios desarrollaban actividades mineras, como ser el sudeste de España. Conocer el sudeste de España. Ellos saben que Tarsis eran en España, lee. Ok, Túnez y la isla de Cerdeña. Descendientes de Yaván. Esta Tarsis se relaciona generalmente con la Tartessos de España. Había veces que iban por Tarsis, que era en España, y llegaban aquí, y habían otras veces que iban alrededor de África, a llegar acá, a este lado del mundo. Ok, habían diferentes formas o diferentes rutas que llegaban aquí a las Américas. Ok, ahora aquí tengo un documento que se llama ¿Quién pisó América antes de Colón? Hermano, si lo puede leer. Ok, dice: ¿quién pisó América antes de Colón? Fecha, dice: todos los 12 de octubre se conmemora la fecha en la que, después de 72 extenuantes días de navegación, Cristóbal Colón, el célebre expedicionario, ha visto el nuevo continente que más tarde se llamaría América, por lo que el título de descubridor recae en él. Sin embargo, algunos hallazgos en los últimos tiempos ponen en tela de juicio esta afirmación y el hecho de que Colón haya sido el primero extraño en visitar este continente. ¿No fue Colón el primero en visitarlo? ¿Quién pisó América antes de Colón? Sí, esto es una pregunta que le están haciendo. Y cuando usted lee esta historia, le dan diferentes teorías. Pero no son teorías, sino son factos. ¿Ok? Pero ellos tienen que decir teorías porque los llamados blancos son el diablo. Eso tienen que meter mentiras. ¿Ok? Lee, hermano. Ok. El extraño mapa de Enríquez Martélez. Enríquez Martélez fue un cartógrafo alemán nacido en 1440 que vivió en Italia y durante un tiempo trabajó para el Vaticano. De resto es poco lo que se sabe de la vida de este casi desconocido hombre que un día elaboró un mapa que arrolló controversias en torno a quien descubrió la América. ¿Ve? Porque el Vaticano no quiso que él tuviera mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque él copió la copia que él hizo de este mapa que tenía las Américas, lo hizo del mapa chino. Y ellos supieron antes de eso de que este lado del mundo existía. ¿Ok? Lee. En este mapa elaborado en 1489, 3 años antes que Colón llegara a América, aparece más allá de lo que se supone es Asia, una región poco conocida que aparentemente es Suramérica. ¿Cómo es esto posible? Al observar el mapa, los estudiosos han considerado
que detalla la red fluvia suramericana, incluyendo todos sus ríos importantes. Quien considera esto es el historiador Paul Gayes, quien en 1973 hizo este hallazgo. Pero ¿de dónde se inspiró Martelles para hacer ese mapa? Como ya dijimos, Martelles vivió en Italia, más concretamente en Florencia, que para ese tiempo era un muy activo puerto comercial que tenía relaciones con casi todo el mundo conocido. Los investigadores han propuesto tres teorías que explican el origen de esa extraña región al este de China. Y le dan las diferentes teorías. Te dan la teoría china y te dan más de la teoría china, y esta es la teoría fenicia. ¿Usted puede leer eso, hermano? Sí, un poco. Dice la teoría fenicia. La fama de los fenicios recae en el hecho de que eran excelentes navegantes, y su flota era muy avanzada para su época. Es posible que los fenicios hayan llegado a América antes que Colón. Y la respuesta a esa pregunta es sí, ellos llegaron aquí antes de Colón, mucho antes de Colón. Esta teoría es parecida a la egipcia, pero en vez de Punt, la extraña y lejana tierra que aparece en sus historias se llama Ofir. ¿Ve? Y es por eso que se llama, dijeron que América era Ofir. ¿Le? Según la lejana tierra que aparece en sus historias se llama Ofir, según la misma Biblia. Salomón pidió al rey Irma de Tiro que le mandara carpinteros para construir una flota sobre el Mar Rojo, así como marinos para llevar esta flota hasta el país del Ofir. ¿Dónde quedaba esta tierra? Solo una pregunta, ¿dónde quedaba esta tierra? La localización geográfica de Ofir está exactamente en la misma situación que la tierra de Punt. Ambos países se hallan lejos, en el sudeste. El viaje empieza de un puerto en el Mar Rojo y dura 3 años. ¿Ves? 3 años. Un año y medio llegó a venir aquí y un año y medio para retornar. ¿Le? Entre ida y vuelta para ambos destinos. ¿Le? Los productos de Ofir coinciden en general con los que los egipcios traían de Punt y sus escalas: oro, maderas preciosas, especias, incienso, esclavos, etc. Uno de los datos que indican que los fenicios visitaron América se hallan en la costa peruana, más concretamente en Templo de Sequim, en el valle de Casma, donde según los investigadores existen 2 naves fenicias en las estelas centrales del templo. Un hallazgo más curioso es el del brasileño Bernardo Silva Ramos, quien ha recorrido la selva amazónica durante más de 20 años buscando, fotografiando y copiando 2.800 inscripciones rupestres, reconociendo la mayor parte de ellas como fenicias y las otras como griegas. La conocida como piedra de Paraiba
descubierta en 1872 y retiradamente estudiada al presentar caracteres fenicios. Parece ser uno de los indicativos que sugieren la llegada de este pueblo junto a otras